Era una fría mañana del 13 de noviembre de 1974, cuando la policía de Suffolk, en Long Island, recibió una llamada de auxilio desde el tranquilo vecindario de Ocean Avenue, en el pequeño pueblo de Amityville, Nueva York. Un joven, Ronald DeFeo Jr., acababa de entrar a un bar gritando que su familia había sido asesinada. Lo que parecía un grito de desesperación pronto se convirtió en una de las escenas más macabras que los oficiales recordarían por el resto de sus vidas. La casa en cuestión era un elegante chalet colonial holandés de 3 pisos, con tejados inclinados y ventanas con forma de media luna. Desde fuera, la residencia parecía ser el reflejo de la vida suburbana perfecta, ordenada, espaciosa, familiar. Pero dentro de sus paredes, el mal ya había dejado su marca. Al entrar, los agentes descubrieron algo espeluznante. 6 cuerpos sin vida, todos miembros de la misma familia, yacían en sus camas. Ronald DeFeo Sr., de 43 años, y su esposa Louise, de 42, fueron encontrados en su habitación con disparos en la espalda. En otras habitaciones, los hijos Dawn, de 18 años, Allison, de 13, Mark, de 12, y John Matthew, de tan solo 9 años, también habían sido asesinados a sangre fría, uno por uno, mientras dormían. Todos estaban boca abajo, como si se hubieran rendido sin luchar. Ninguno mostró signos de haber intentado escapar o defenderse. El único sobreviviente era el hijo mayor, Ronald DeFeo Jr., de 23 años. En las primeras horas, fingió desconocer lo sucedido. Afirmó haber llegado a casa y encontrado a su familia muerta. Pero al ser interrogado por la policía, su historia comenzó a desmoronarse. Finalmente, después de horas de inconsistencias, DeFeo confesó, él había sido el autor de la masacre. Y lo más perturbador, lo había hecho porque una voz dentro de la casa se lo había ordenado. Ese detalle, esa afirmación escalofriante, fue el primer hilo de una historia que, con el paso del tiempo, dejaría de ser solamente un caso de homicidio múltiple para convertirse en uno de los fenómenos paranormales más famosos de la historia contemporánea. Un año después del crimen, la casa fue puesta en venta. A pesar de su pasado trágico, una joven familia, los Lutz, vieron en ella una oportunidad, un precio muy por debajo del mercado, una estructura espaciosa, perfecta para criar a sus 3 hijos. George y Kathy Lutz, junto con sus pequeños, se mudaron a la casa en diciembre de 1975. Parecía el inicio de un nuevo capítulo, pero se convirtió en una pesadilla de 28 días. Desde el primer día, cosas extrañas comenzaron a suceder. George sentía un frío constante, inexplicable, que ni la calefacción podía aliviar. Su humor cambió drásticamente. Pasó de ser un hombre afable a alguien irritable, aislado, como si algo dentro de la casa lo estuviera afectando mentalmente. Comenzó a despertarse a la misma hora cada noche, las 3:15 de la madrugada, la misma hora en que, según informes, Ronald DeFeo había comenzado su matanza. Kathy, su esposa, empezó a tener pesadillas vívidas hasta el punto de despertarse con marcas inexplicables en el cuerpo. Aseguraba haber sentido presencias en la casa, manos que la tocaban mientras dormía, voces que murmuraban su nombre. Un día, incluso dijo haber flotado sobre su cama, mientras una fuerza invisible la arrastraba. Los niños no estaban exentos. Uno de ellos habló sobre Jodie, una figura que decía visitar su habitación por las noches. Según él, Jodie tenía los ojos rojos brillantes y podía cambiar de forma. Otro hijo fue lanzado por una escalera por lo que describió como una sombra oscura. Las puertas se abrían solas. Un líquido negro aparecía en las paredes. Y en más de una ocasión, George encontró el sótano con un olor a podrido insoportable, aunque no había explicación física para ello. Los Lutz contactaron a un sacerdote para bendecir la casa. Durante el ritual, el sacerdote afirmó haber escuchado una voz profunda que le ordenaba, «Lárgate». Poco después, enfermó misteriosamente y se negó a regresar.
Las semanas pasaron, y lo que parecía una molestia se transformó en terror absoluto. En una noche de enero, apenas 28 días después de haberse mudado, los Lutz tomaron solo lo esencial, subieron a su coche y abandonaron la casa para siempre. Nunca quisieron entrar de nuevo. La historia llegó a oídos del escritor Ian Son, quien publicó el bestseller de Amityville Horror. La versión literaria, que contenía muchos de los eventos relatados por la familia, capturó la atención de millones y fue adaptada a una película en 1979. Así nació la leyenda. Pero como toda historia extraordinaria, Amityville también tiene sus escépticos. Años después, William Beber, abogado de Ronald DeFeo, afirmó que él y los Lutz habían inventado gran parte de la historia para beneficiarse económicamente. Alegó que las sesiones en las que supuestamente se relataron los sucesos paranormales estuvieron influenciadas por el consumo de alcohol. A pesar de estas afirmaciones, Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores paranormales, visitaron la casa y declararon que jamás habían sentido una presencia tan oscura como la que percibieron allí. Lorraine, en especial, aseguró que la energía maligna era palpable, casi opresiva. Durante su investigación, tomaron una fotografía famosa, la de un niño con ojos brillantes mirando desde una puerta entreabierta, un niño que, según registros, no estaba presente. Ronald DeFeo Jr., por su parte, ofreció diferentes versiones de lo ocurrido. En ocasiones dijo que lo hizo solo. En otras, culpó a su hermana Dawn de haber participado. A veces afirmaba que las voces lo guiaron. Murió en prisión en 2021, llevándose consigo la verdad completa del crimen. La casa ha cambiado de dueños varias veces. Se modificó su fachada, incluso se cambió su número de dirección, en un intento de borrar la conexión con los eventos que la hicieron infame. Algunos de sus dueños posteriores afirmaron no haber experimentado nada paranormal. Pero la duda persiste. Porque más allá de lo que se puede verificar, de los testimonios contradictorios y de los intereses mediáticos, Amityville toca una fibra profunda en el imaginario colectivo. ¿Puede un lugar absorber el mal? ¿Puede el horror quedar atrapado entre paredes y volver a manifestarse con el tiempo? El caso Amityville no es solo un crimen atroz ni solo una historia de fantasmas. Es el cruce entre lo que entendemos como real y lo que apenas alcanzamos a imaginar. Y aunque muchos lo nieguen, hay algo innegable, algo ocurrió allí. Algo tan poderoso que aún hoy, más de 4 décadas después, seguimos hablando de ello.